Buenas tardes, soy el estudiante José Alejandro Gómez García del grado 1105 y este es mi video de álgebra de estadísticas y probabilidades. Primero lo que vamos a hacer es elegir hoja de cálculo y en la hoja de cálculo vamos a tratar sobre un tema en específico, por ejemplo, estudiantes y pues las diferentes materias y las notas de las materias. Pues, por ejemplo, estudiantes, tenemos nombres. Listo. Entonces ponemos las diferentes materias. Por ejemplo, mm, listo, entonces en dos diferentes materias, entonces vamos a utilizar una función que es aleatorio, entre y ponemos el número, entonces pues pongamos entre uno, que está en este botón de números, entre uno y 5 y 5. Entonces aquí nos bota un número, este pues lo ponemos en las diferentes personas. Ahí. Bueno, esto para que la como que haya más información y la gráfica pues se vea mejor, la gráfica se vea mejor. Listo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es seleccionar pues toda esta información que hemos acabado de hacer aleatoriamente y pues hacemos, aplicamos a la función análisis de una variable. Bueno, pues esto nos va a botar un histograma o por ejemplo aquí podemos cambiar un diagrama de barras, pero en este caso pues vamos a utilizar histograma o diagrama de barras. Bueno, GeoGebra nos permite ver bastantes cosas, como cuando le pulsamos a esta función, nos permite ver cuál es la mediana, o sea, cuál es la que mayor probabilidad hay, como por así decirlo, la mínima, o sea, el mínimo y el máximo. Eh, También nos permite tener una tabla de frecuencias, saber cuál es la frecuencia de cada nota. Por ejemplo, aquí la que tendría más frecuencia es 4.2 a 5. Pero entonces, por ejemplo, si quisiéramos saber la información específica de cuál es el porcentaje, por ejemplo, o saber cuál es la mayor cantidad de notas obtenidas en ciertas materias, por ejemplo, en filosofía, utilizaríamos entonces análisis de variable y solo estaríamos esa específica y sabríamos que, por ejemplo, eh, o por ejemplo aquí en matemáticas, entonces saber más o menos cuál es la que más, mientras aquí la mayor nota que mayor veces sale en cada estudiante es de 3. La mediana entonces sería 3 porque es la que con mayor probabilidad tiene. Por ejemplo, aquí si vamos aquí en tabla de frecuencias, tiene o sea, tiene mayores veces que ha salido. Así con las diferentes materias que escojamos, ¿no? Por ejemplo, en español, en filosofía, por ejemplo, en inglés. Tenemos aquí la función,
nos botaría la gráfica y la gráfica nos mostraría que la nota que mayor cantidad de estudiantes tuvo fue 4. Si picamos aquí en esta función nos da la mediana, pero entonces vamos a ver veamos a la tabla de frecuencias para ver cuál es la que más vota y la que más cantidades de estudiantes tiene es la calificación de 4. Entonces ya hicimos estadística, ahora hagamos una de probabilidad. Entonces entramos a GeoGebra. Y en esta vez no vamos a utilizar la de probabilidad, sino la de estadística. No vamos a utilizar la de estadística, sino la de probabilidad. Entonces le damos a probabilidad. Y vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces estamos hablando de un salón, entonces ya que estamos hablando de un salón, hagamos el ejemplo de que en un salón hay 30 personas y vamos a utilizar de hombres y mujeres. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 10 hombres, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí nos da la probabilidad. Entonces, por ejemplo, entonces pongamos aquí, pero entonces primero tenemos la función y ponemos en binomial. En binomial y ponemos aquí, digamos que 30 personas. La probabilidad de hombres, ¿no? La verdad es que es como menos del 50 los hombres que las mujeres porque siempre hay unos poquitos hombres en los salones. Entonces aquí tenemos esto, ¿no? Entonces esto nos da de que X sea menor de este número hasta tal número. Pero entonces, por ejemplo, yo quiero saber que X sea mayor, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a 15? X sería los hombres, entonces utilizaríamos esta a la derecha. Entonces, X sea mayor. Entonces pongamos aquí 15. Aquí 15. Nos botaría ese resultado. Entonces, todo aquí para acá son las probabilidades de que X sea mayor a 15. Entonces, aquí dice que, por ejemplo, 23 no está en 0%, el 21 en 0.0.6, así, ¿no? Entonces, por ejemplo, si cambiáramos la probabilidad, por ejemplo, si fuera de 1 estarían todos, obviamente, en 3. Pero, por ejemplo, y también lo podemos hacer al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea menor? Utilizando esta al revés, esta, la de la izquierda. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor a 10? Y nos brinda esa al revés. Entonces, brinda las probabilidades, por ejemplo, de 9, de que la cantidad de hombres sea menor a 10. Entonces, menor o igual a 10. Entonces, de 0.082%. Bueno, esa probabilidad, ¿no? También lo podemos hacer con las mujeres, que las mujeres, la mayoría de veces son más que los hombres, entonces pongámosle más probabilidad de que salga, pongámosle un 60%. Ahí listo. Entonces utilizamos a la derecha, ¿cuál es la probabilidad de que hayan 20 mujeres en un salón? 20 mujeres, 20 mujeres en un salón. Aquí mira que la probabilidad de que salgan, o sea, que sean más de 20, de que X sea igual o mayor a 20 es de 0.29%. Mira, aquí me sale que de 21 mujeres, la probabilidad de que haya 21 mujeres en un salón es de 0.083. Obviamente esto cambia dependiendo de la probabilidad que yo le ponga aquí. Bueno, yo le pongo aquí del 20%, me va a salir muy poquito, casi nada, me va a salir aquí. Me voy a entender, entonces todo esto varía dependiendo de esta probabilidad. Pero esto se puede utilizar para diferentes tipos de casos, muy variados. Por ejemplo, podría ser, estamos hablando nosotros de la materia, ¿no? Podría ser de matemáticas. En un salón hay 30 estudiantes. Entonces, podríamos, en vez de hacer hombres y mujeres reprobados y los que pasaron, ¿no? Entonces, podríamos decir que la probabilidad de los que aprobaron matemáticas es de un 40%. ¿Listo? Entonces damos un 40%. Aquí nos bota una de la probabilidad de que del 40% de que en un salón de 30 personas por el 40% aprobaron. Pero entonces pongamos que estamos aquí, entonces ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor a tal número? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor, por ejemplo, a 14?
Entonces, la probabilidad de que X sea mayor a 14 es de 0.11.01. También lo podríamos hacer al revés, que por ejemplo, antes de aprobados, de reprobados. Entonces, si es 40, entonces 60. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, si es 60% de que X sea mayor a, por ejemplo, pongamos 20, me da que es 0.2915. La probabilidad es la de que 20 personas reprueben. Esto puede servir para diferentes tipos de casos. Por ejemplo, yo puse este ejemplo, el de las mujeres y el hombre, y de este, porque pues estaba el anterior de estadística. Estamos hablando del colegio y de los estudiantes y las diferentes materias. Así, podemos poner otro ejemplo de inglés que hay 30 estudiantes y que le dan muy bien a los estudiantes y que la probabilidad de que salgan o sea, que pasen los estudiantes las materias es del 0.8, o sea, el 80%. Entonces podemos poner así exagerado, que cuál es la probabilidad de que si son 30 estudiantes pasen, pasen eso. Entonces, mire, sería D, o sea, que todos pasaran es de 0.0012. Eh, Así se puede hacer con muchos casos. Listo. Gracias.